que pensar más allá respecto a que Él representa esa luz. Lo importante aquí sería identificar qué significa cuando Él dice que Él es la luz. ¿A qué hace referencia? Cuando toma la representación de que Él es luz del mundo o luz de vida para nosotros. Pues precisamente al hablar de luz, ahí mismo en el capítulo 8, versículo 12, que lo estamos leyendo, al final de ese versículo dice, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que esa luz representa vida. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, y hace referencia a que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estar en Jesús, siguiendo esa luz, representa estar en vida. Lo dice, representa estar en vida. ¿Y por qué? Porque nos lo recuerda nuevamente Juan al iniciar su evangelio. En Juan, si alguien nos puede leer, en Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al 5. Juan, el evangelio de Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al 5. Si alguien nos lo puede leer, por favor, en voz alta. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muchas gracias. Dice ahí en el versículo 4, como lo acaba de leer la hermana, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Obviamente aquí está haciendo referencia a Juan, al verbo encarnado, a Jesucristo. Se está refiriendo a Jesucristo, el evangelio de Juan, que posiblemente de todos los apóstoles fue el último que falleció, y posiblemente el que escribió el Apocalipsis ya en una edad muy tardía. Juan aquí nos está diciendo que Jesús, que fue y se hizo carne y habitó entre nosotros, en Él estaba la vida. Él, dice acá, en Él estaba la vida y la vida era la luz. Cuando Jesús nos dice yo soy la luz del mundo, Él está diciendo yo soy la vida. Y uno dirá, ¿y por qué tiene que ver luz con vida? ¿O qué hace referencia a la luz para que nos haya dicho Juan, como también lo leímos ahorita, decir que la vida es la luz de nosotros los hombres? Seguir a esa luz, seguir a Jesucristo, representa vida. ¿Por qué? Porque vamos a analizar brevemente que hablar de luz significa vida y por ende lo contrario, el contraste, no hablar de luz sino hablar de oscuridad significa muerte. Voy a poner fácilmente 3 ejemplos, obviamente vamos a continuar abordándolo a través de la palabra. Voy a poner 3 ejemplos, uno coloquial, tradicional del día a día, uno más social y uno más de nuestro cosmos y nuestro universo. El primer ejemplo que les voy a poner es el siguiente, coloquial y del día a día en ocasiones. ¿Les ha pasado cuando se levantan por la noche al baño, que estando muy oscuro desde luego y las luces apagadas, les ha pasado que sufren un golpe en el dedo pequeño del pie, preciso contra esa punta de la cama, ¿cierto? En la rodilla contra un cajón? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no nos pasa eso de día cuando vamos al baño? Porque estamos en la oscuridad. Pues la vi, obvio, si no estamos viendo, pues fácilmente nos golpeamos y preciso que en ese dedito pequeño siempre duele mucho. No sé si les ha pasado, a todos nos ha pasado. Y si a alguien no le ha pasado, pues ensaye hoy levantándose al baño por la noche. ¿Qué nos dice ese ejemplo sencillo? Que evidentemente cuando estamos andando en oscuridad significa dolor, significa golpe. De hecho, en ocasiones algunos hasta posiblemente contra una pared, contra una ventana, ¿cierto? Si no tenemos luz, algo tan evidente como levantarnos a un baño en la noche a oscuras significa dolor, significa golpe. Eso en un términos de un ejercicio, un ejemplo muy coloquial. Un ejemplo más de lo que contempla en este caso la sociedad y la movilidad. ¿Cómo haríamos para manejar en una carretera si no tuviésemos las luces del carro, los que manejen, o en una moto, o las lámparas de iluminación vial? De hecho, desafortunadamente, y sabemos que ha pasado, muchos accidentes se han dado, es porque precisamente no había buena iluminación. No vio el roto, no vio el policía acostado, me ha pasado de hecho, no vio la curva,
o desafortunadamente no vio el voladero, y esa persona o a esa persona que le haya pasado eso, que desafortunadamente casos hemos escuchado, pues hoy no está con nosotros. O sea que el hecho de no tener iluminación mientras vamos andando en un camino, una moto, un carro, y de hecho hasta si fuera salir en la noche a la calle, eso significa también dolor, significa un accidente, significa muerte, significa peligro. Desde levantarnos por la noche a oscuras al baño, significa dolor, hasta manejar un carro o una moto en una carretera a oscuras, sin iluminación y sin luces del carro, significa muerte, significa accidente. Un ejemplo ya más del cosmos y más de nuestro universo. Estuve consultando e investigando qué pasaría, eso ya lo han analizado los científicos, qué pasaría si de un momento a otro el Sol dejara de existir y la luz del Sol, que es nuestra luz natural, dejara de existir. ¿Qué pasaría? Les doy datos aquí rápidamente. En menos de una semana, la temperatura de la Tierra bajaría a menos 17 grados centígrados. Menos 17 grados centígrados. Si les ha parecido muy fría la ciudad durante esta semana, que ha hecho frío, hemos estado como a 15, 16 por encima, o sea, positivos. Acá sería menos 17 grados centígrados en una semana. Las plantas que requieren la luz del sol para hacer la fotosíntesis dejarían de existir completamente en una semana y media. Por ende no existirían alimentos. La tierra, en términos de lo que contempla los mares y el agua, se congelaría en la primera semana. Se congelarían todos los mares. No tendríamos cómo consumir líquido porque evidentemente el nivel de temperatura sería tan bajo que todo se congelaría. Entonces no tendríamos ni alimentos, las plantas se morirían, los animales se morirían. Pues no sé quién sería capaz de resistir 17 grados centígrados bajo cero, o sea, menos 17. De hecho, estaba consultando y dice que en un año sería de menos 73, o sea, cada vez la temperatura sería cada vez más baja, menos 73 grados centígrados. Es imposible la vida en esa situación sin la luz del sol. Y la Tierra, si dejara de existir el sol, y acá sin explicar una clase del universo, pero la fuerza gravitacional del sol, como ya no existiría, la Tierra perdería su rumbo y el planeta Tierra inmediatamente saldría divagando por el universo. Si no tiene la luz del sol y como tal el sol proyectando esa energía para nosotros. ¿Qué significa nuevamente eso? Muerte de plantas, muertes de animales, muerte de nosotros. Y la Tierra perdería completamente su rumbo, su eje y su punto de rotación y traslación se perdería. Claro, porque ella gira alrededor del Sol y es por la gravedad que lo mantiene. Desaparece. ¿Por qué les cuento estos tres ejemplos? En los tres se identifica lo siguiente, que si no hay un referente de luz, como para levantarte y ir al baño, significa dolor, significa golpe. Y en ese dedito pequeño del pie. Para manejar, significa un accidente, significa muerte, significa también dolor. Y para la tierra, si no tiene luz, significa muerte, significa destrucción, significa que pierde su rumbo. Cuando no estamos en luz, y aunque son ejemplos muy sencillos de entender, así es nuestra vida si no tenemos los ojos puestos y siguiendo el camino de aquel que nos dijo que era la luz. ¿Qué es quién? Jesús. Yo soy la luz. Y acabamos de hablar unos minutos que luz representa vida. Lo leímos en Juan. Dice, y la vida era la luz de los hombres. O sea que la luz representa vida. Si estamos en luz, estamos en vida. Y estar en luz es estar en Jesús. Si no estamos en Jesús, estamos por ende en oscuridad. Y estar en oscuridad, con los tres ejemplos que acabamos de hablar, es muerte, es dolor, es sufrimiento, es desorientación. ¿Por qué precisamente nos golpeamos con algo en el pie o en cualquier parte cuando vamos al baño? Porque estamos desorientados, porque no tenemos un referente de luz. ¿Por qué sería difícil manejar o conducir si no tenemos luz del carro o de los postes en una carretera? Porque no tenemos un referente, no sabemos para dónde vamos. ¿Por qué la Tierra perdería su rumbo y divagaría por el universo? Porque no tiene el referente gravitacional que ejerce la luz y la fuerza del sol. Si no tenemos luz, hermanos, la misma palabra nos dice que estamos en muerte si no tenemos luz. Y esa luz es Jesucristo. Por ende, cuando Jesús nos dice, yo soy la luz, nos está diciendo, yo soy la vida. Si tú no estás en mi luz, en la única luz verdadera, estamos en muerte.
con ejemplos tan sencillos, pero así pasa en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. ¿Qué esperamos por ende? Seguir esa luz, caminar en esa luz, buscar esa luz, que no estemos desorientados, que no tengamos el foco para saber para dónde es que vamos. Y podría poner, no sé, otro ejemplo que acaba de pensar en este momento. ¿Saben ustedes por qué utilizan los faros, los barcos en alta mar? El faro también guía dónde es que está el puerto y hacia dónde debe llegar. Si no tenemos luz, si cada uno de ustedes y yo no nos preguntamos hoy y día a día cuál es nuestra luz, cuál es nuestro referente, estamos en muerte, estamos en dolor, estamos en destrucción. Esa luz que llega a tu vida y a la mía y que es Jesucristo, la única luz, y que precisamente la que nos representa, pasando de luz a una vida eterna, porque evidentemente cuando hace referencia a Jesús a vida, no se refiere a la vida temporal, transitoria de este mundo, sino a una vida eterna. Porque muchos pueden pensar que están viviendo en este momento, pero están engañándose a sí mismos, porque no están cubiertos por la luz de vida eterna. Están posiblemente como esa persona que se levanta en la noche y no sabe dónde queda fácilmente el baño y se golpea y sigue buscando, y sigue buscando. Cuando no estamos en la luz de la vida eterna que es Jesucristo, hermanos, es imposible andar por este mundo sin golpearnos. Es imposible. Y no solamente me refiero al mundo, sino a una vida eterna sin reconocer al único que nos puede guiar en ese camino y a través de su luz. Sabiendo ya que Jesús, cuando nos dijo entonces yo soy la luz, está representando yo soy la vida, y lo acabamos de leer como lo leía la hermana en el capítulo 1 de Juan, donde dice en él estaba la vida, en Jesús, y la vida era la luz de los hombres. O sea, nosotros seguimos esa luz porque representa la vida. El propósito de que Él nos dé luz es guiarnos hacia vida eterna. Y sabiendo que el contraste entre luz y oscuridad es vida, muerte, es claridad, incertidumbre, es dolor en oscuridad y alegría, cuando estamos guiados por esa luz, vamos a comprender ahora qué es lo que hace esa luz en nuestras vidas, qué es lo que hace Jesús cuando lo vemos a Él como yo soy la luz en nuestras vidas. Vamos a guiarnos según la palabra, qué contempla, qué representa para nosotros seguir esa luz que es Jesucristo y qué representa que Él, siendo la vida para nosotros, a través de su luz, hace en nuestras vidas. ¿Qué hace esa luz en nuestras vidas? Principalmente tres cosas: limpiar para vida eterna, guiar para vida eterna y reflejar la vida eterna. Esa luz, que ya sabemos que es la vida y que es Jesucristo como vida eterna, esa luz hace lo siguiente en tu vida y en la mía, y todos aquellos que se acercan a esa luz, para no andar en oscuridad y no estar en muerte. Ya sabemos que esa luz nos guía a vida eterna. ¿Qué hace? Limpiar para vida eterna, nos guía para vida eterna y nos permite reflejar su vida eterna. Vamos a abordar a la luz de la palabra esos tres elementos que transforman tu vida y la mía siguiendo esa luz. Vamos a hablar inicialmente limpiar. ¿Qué hace esa luz en nuestras vidas? Limpiarnos para vida eterna. Limpiarnos para vida eterna. Le voy a pedir a alguien que nos pueda leer en la primera carta de Juan, no en el Evangelio de Juan, sino primera de Juan, de capítulo 1, primera de Juan capítulo 1, del versículo 5 al 7. Primera carta de Juan, del capítulo 1, del capítulo 1, del versículo 5 al 7. Si alguien lo puede leer en voz alta. Vamos a aprender inicialmente esa luz que es lo que hace en nuestras vidas. Ya sabemos que es limpiar para vida eterna, guiar para vida eterna y reflejar la vida eterna. Inicialmente vamos a abordar lo que contempla limpiarnos para vida eterna. ¿Listo? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Si alguien lo puede leer en voz alta. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Muchas gracias, hermano. Dice ahí, finalizando en el versículo 7, lo vuelvo a leer.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, en vida, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, que algo que hace esa vida, esa luz, en ti y en mí es limpiarnos del pecado. Cuando nos acercamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no nos acercamos porque seamos más buenos, no nos acercamos porque lo merecemos, no nos acercamos, como le decía el hermano Fernando la semana pasada, porque seamos caritativos o solidarios con otros hermanos, que hay que hacerlo. No lo hacemos por nada que tengamos por mérito propio. Lo hacemos porque esa luz nos limpia a nosotros. Lo hacemos porque esa luz nos atrae a esa vida eterna. Algo similar así como pasan con algunos tipos de bichos, insectos que buscan la lámpara de la luz. ¿Se han notado eso? ¿Y sí saben ustedes por qué? Porque ellos en su forma y en comportamiento ellos lo referencian como si fuera la luz natural del día. Entonces ellos lo buscan haciendo referencia a que esa es la luz que lo está alimentando. Así somos nosotros, o así debemos ser nosotros, buscando esa luz que nos da vida. Pero esa luz que nos da vida, para vida eterna precisamente, nos limpia. Lo vuelvo a resaltar, dice, ahí finalizando el versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su sangre, su obra, que hizo hace 2000 años en lo que es hoy por hoy Palestina, en Jerusalén, hace 2000 años, limpiándote a ti y a mí, si seguimos esa luz. ¿Y de qué nos limpia? Lo dice al final, de todo pecado. Esa luz, hermanos, no está hecha para perfectos. Esa luz no está hecha para decir, no, es que yo estoy bien, yo no necesito de Dios, o yo creo a Dios a mi manera, porque yo igual me comporto muy bien. Hermanos, Dios nos llama a ti y a mí, como hombre, como mujer, como niño, como joven, como papá, como mamá, como abuelo, como primo, como hijo, como hija. A cada uno de nosotros nos llama a decirnos, yo te limpio, a ti y a mí. Yo transformo tu vida. Tú no eres perfecto. Yo soy la luz que te puede limpiar. Yo soy el único que a través de mi sangre puedo limpiarte a ti de cada uno de tus pecados. Tú no te acercas a mí porque eres perfecto. Tú no te acercas a mí porque lo vales o porque yo soy alguien especial. Cada uno de los que estamos aquí buscamos esa luz y esa luz llega a nosotros porque es Él, el único que por su amor, por su misericordia nos quiere limpiar. Entonces, algo que hace esa luz en tu vida y en la mía es limpiarnos. ¿Por qué? Porque si somos conscientes que necesitamos a alguien que cambie nuestra forma de ser, si somos conscientes que somos personas pecadoras, necesitamos a alguien que limpie ese pecado. Cuando estamos enfermos, que somos conscientes que vamos a ir al médico. El que se siente aliviado y que no tiene ningún tipo de dolencia, no tiene necesidad o cree que no tiene necesidad de ir al médico. De hecho, así lo dijo Jesucristo, parafraseando. Cuando somos conscientes que tenemos pecado, es Él, como luz, el único que puede limpiarnos a nosotros. Y por eso es que, iniciándose esos versículos, vuelvo a leer nuevamente el 5 y el 6, este es el mensaje que hemos oído de Él. Esto lo está pronunciando Pablo en Hechos de los Apóstoles. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Que aprovecho de una vez, esto es otra representación de afirmar cómo Jesús es Dios, la deidad de Jesús. ¿Por qué? Porque ahorita leímos en Juan 1:1 que en Él habitaba la luz y que la luz de la vida es la luz de los hombres. Y si se está refiriendo Juan a Jesús, y aquí nuevamente Pablo habla de Jesús, dice que Dios es luz, o sea, es que Jesús es Dios. ¿Qué estoy diciendo? Si ahorita en Juan 1:1 decía que Él es la luz del mundo, y está diciendo aquí después Pablo que Dios es luz, o sea que Jesús es Dios. Sigo leyendo. Y no hay ningunas tinieblas en Él. De hecho lo leímos también ahorita finalizando en Juan 1:5. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, es decir, en Jesús, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, o sea, nos reunimos en torno a Él. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Algo que hace Jesús en tu vida y en la mía. Cuando lo vemos a Él como vida, como cuando lo seguimos a Él, como lo leíamos ahorita en Juan 8:12. Vuelvo a leerlo nuevamente, dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, el que viene en pos de mí, el que viene detrás de mí, el que me sigue,
yo lo voy a limpiar. Yo le voy a limpiar sus pecados. No solamente está en el Nuevo Testamento. Vamos a leer rápidamente, alguien que me pueda colaborar leyendo en el Salmo 80, Antiguo Testamento, Salmo 80, versículo 19. Salmo 80, versículo 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Muchas gracias, hermano. Salmo 80, 19, como lo acaba de leer Fernando, dice: oh Jehová, nuestro Dios, Dios de los ejércitos, restáuranos. Si algo se restaura es porque está ¿qué? Dañado, roto. O sea que cuando nos acercamos a Dios no somos perfectos, no somos algo recién sacado de la vitrina, no. Estamos rotos, estamos dañados, somos imperfectos. Él nos restaura. Y seguidamente, ¿por qué toma este versículo? Pero miren lo que dice seguidamente: haz resplandecer. ¿Se está refiriendo a qué? A la luz. Cuando Él nos ilumina, cuando algo resplandece es porque es algo que está ¿qué? Iluminando. Cuando Dios está iluminando en tu vida, Él está ¿qué? Restaurando tu vida. Está limpiando tu pecado. Es mentira decir que tenemos un encuentro con Dios, que conocemos de Dios y nuestra vida siga igual. Es imposible, es imposible. Que el ser creador del universo, que el ser omnisciente, omnipotente, el ser que no tiene algún tipo de limitante, no cambie completamente tu vida. Un ejemplo que daba alguna vez un pastor, un ejemplo, es como si yo llego acá a estar frente a ustedes y les dije: es que ahorita me pisó allí una aplanadora, y me ven ustedes acá como estoy en este momento. Es imposible yo decir que me pisó una aplanadora allá arriba y estar sin ningún tipo de representación o algo que manifieste que evidentemente me pisó una aplanadora. Es imposible que Jesús haya llegado a tu vida y no haya empezado poco a poco. Algunos con su proceso, pero siempre transformando tu vida y limpiándote del pecado. Restaurándolo, como le decía aquí el salmista, Salmo 80. Casi 1000 años antes de Jesús. Haz resplandecer tu rostro. Lo que Él brilla, esa imagen que brilla en nuestra vida, restaura tu vida y la mía. Y nos limpia de pecado, como lo leíamos ahorita en Juan. Les doy ejemplos, como me gusta ponerlo para entenderlo más fácil. Algo que se llama la luz ultravioleta. Esa luz ultravioleta, si de pronto alguien conoce aquí, de hecho ahorita por el tema del coronavirus se llegó a utilizar en algunas partes. La luz ultravioleta, que es una luz como de color azul neón, ¿se la han visto alguna vez? Esa luz, cuando es luz ultravioleta, se utiliza en hospitales, se utiliza en empresas de alimentos, porque la luz ultravioleta, cuando se pone en exposición a superficies, mata todas las bacterias, virus. Pueden buscar de eso en internet. ¿Por qué lo hace? Porque la radiación, las ondas que transmite, hace que las moléculas, o más bien no, las células de las bacterias no las soporten y se mueren. De hecho, se hicieron experimentos para poderla utilizar para COVID-19, sino que desafortunadamente tendrían que estar expuesto uno mismo también, y entonces la radiación también lo afectaría a uno. Pero en muchas partes, con equipos adecuados, en hospitales, utilizan la luz ultravioleta para desinfectar y para matar bacterias y virus. ¿Por qué le estoy contando eso? Porque esa luz mata bacterias y virus. Eso hace Jesús en nuestras vidas. Se convierte en un tipo de luz ultravioleta que hace ¿qué? Matar nuestras bacterias y virus, que serían ¿qué? Nuestros pecados. Él nos limpia. Así como hace la luz ultravioleta. Nos limpia de todas esas bacterias y virus que cada uno de ustedes saben cuáles son y con cuáles luchamos día a día. Cada uno de ustedes y yo. Algunas ya dejaron de existir. Otras tienen unos gérmenes ahí pequeñitos que todavía están vivos porque no estamos más cerca a la luz. Entre más expuestos estemos a la luz ultravioleta, pues evidentemente nuestra vida va a ser ¿qué? Más restaurada, más limpia a través de la sangre de Jesucristo de esos pecados. La luz limpia. Esa luz nos lleva a vida eterna. Entonces, uno de los propósitos, uno de los 3 que vamos a abordar entonces, que hace la luz en nuestras vidas es limpiarnos para vida eterna. Así como la luz ultravioleta y así como lo leímos en Juan y en el Salmo. Que no nos pase, como lo decía ahorita, lo que dice del versículo, si nuevamente alguien nos puede leer, creo que Albeiro que nos estaba leyendo, ahí mismo nuevamente en 1 de Juan, capítulo 1, el 8 y el 9.
Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 y 9. Es el que le sigue después de lo que leímos ahorita. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 8 y 9, ¿qué es lo que dice? 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos dice ahí? Que es un autoengaño, y las mentiras más peligrosas son las que nosotros mismos nos hacemos. Tengan siempre en cuenta eso, hermanos. Tú le puedes mentir a otra persona, tú eres consciente que es una mentira, la otra persona no. Otros te pueden mentir a ti, otros son conscientes que es una mentira, tú no. Pero cuando tú mismo te dices una mentira, tú mismo te estás autoengañando. Y en ocasiones, y algunas personas, caemos en: yo no necesito de Dios, yo no necesito orar, yo no necesito leer la palabra, yo no necesito congregarme, yo no necesito estar alimentándome espiritualmente o siguiendo esa luz. Yo así estoy bien. Yo no mato, yo no robo, yo le soy fiel a mi esposa, lo decía el hermano Fernando hace 8 días también. Muchas veces definimos nuestros criterios de bondad o de ser buenos de acuerdo a lo que a mí me parece. Ojo, hermanos, que no caigamos en lo que acaba de leer la hermana en estos versículos 8, 9 y 10. Dice que si creemos que no somos pecadores, nos hacemos ¿qué? Mentirosos. Mentirosos. Jesús es el único que nos puede limpiar de ese pecado. No conforme a lo que yo creo, que es que yo hice una buena obra, que es que yo me comporto así. Pablo dice una palabra más fuerte, dice: miserable de mí. Pablo, somos miserables frente a un Dios perfecto, frente a un Dios que es 100% perfecto, 100% santo. Cuando también el hermano Fernando, y aprovechando pues para articular los temas, nos contaba la semana pasada de la figura, si alguien estuvo acá, de un niño que puede que su vida cambie completamente y se convierta en la mejor persona del mundo, pero siendo él profesor de este niño que ha cometido actos de robar, de levantar falso testimonio, de amenazar, de injuriar, por más que se vuelva muy buen ser humano, siendo un niño en este momento, 10 años según lo que nos contaba el hermano Fernando, por más que sea una muy buena persona y que se convierta en el premio Nobel de Paz y, no sé, el presidente de Colombia, por más que sea la mejor persona del mundo, tiene unos pecados cuando era niño. Esos pecados, el único que los puede borrar, el único que nos puede transformar es ¿quién? Acercándonos a la luz de vida. Solamente a Él, solamente a Jesucristo. A Él y solamente a Él. Si quieres te sientas. Bienvenido. Listo, bienvenido. Solamente Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Solamente Él. Y que no nos pase lo que dice acá estos versículos que nos leía la hermana. Aquellos que creemos que somos muy buenos le hacemos mentiroso a Él. Porque entonces, ¿para qué murió en una cruz? Si tú eres muy bueno, ¿para qué Jesucristo tenía que venir y sacrificarse hace 2000 años? ¿Para qué tenía que hacerlo? Entonces, algo que hace acercarnos a la luz, que es Jesucristo, es limpiarnos. Limpiarnos para vida eterna. Segundo aspecto que les mencioné ahorita, ¿era cuál? Guiarnos para vida eterna. Entonces, nos limpia para vida eterna. Segundo elemento que hace esa luz en nuestras vidas, que sabemos que es Jesucristo y que representa vida eterna, es guiarnos para vida eterna. Guiarnos para vida eterna. Alguien que nos pueda leer en el libro de Salmos, nuevamente en el libro de Salmos, son salmos muy cortos, el Salmo 119, el Salmo 119, el versículo 105. Salmo 119, versículo 105, si no estoy mal, este Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la palabra. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Muchas gracias. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos hablando de que la luz nos guía para vida eterna. Ya hablamos que la luz nos limpia para vida eterna. Ahora vamos a hablar de cómo esa luz nos guía para vida eterna. Cuando hablamos de guiar es porque estamos haciendo referencia hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que nos orienta? ¿Qué es lo que nos enfoca? ¿Qué es lo que nos encamina? Entonces, aquí acabamos de leer en el Salmo 119, 105, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra.
y lumbrera en mi camino. Si volvemos nuevamente a los ejemplos que vimos ahorita, de levantarnos al baño, o de de transitar por una carretera, es imposible si no tenemos iluminación. Y esa iluminación, ese faro de luz, esa guía que nos permite saber por dónde andamos, no la acaba de decir este salmo, es que la palabra. La palabra. David, pero si habíamos dicho que Jesús es la luz, porque ahorita estás diciendo que la palabra es la que nos guía. No nos guía pues Jesús. Sí, es que la palabra es ¿quién? Jesús. Si nuevamente leemos Juan 1.1, tú que leíste ahorita Juan 1.1, volvamos a leer Juan 1.1. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Unos versículos más conocidos. Juan 1.1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo se hizo ¿qué? Carne. Cuando habla hace referencia a verbo, se hace referencia a la palabra. ¿La palabra es quién? Jesús. Señor, ¿puede fallar un favor? Es que digo un poquito muy suave, no escuché. Jesús es la palabra. Cuando nos acercamos a conocer a Jesucristo, que es la luz, nos acercamos con Él, a través de ¿qué? De su palabra. Es a través de su palabra. Por ende, cuando aquí el Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra, está refiriéndose, es que yo busco a Jesús a través de ¿qué? De la palabra. Y esa palabra es la que me guía. Y lumbrera a mi camino. El que me ilumina mi camino, el que sabe cómo debes andar tú en tu vida y yo cómo debo andar en la mía, es a través de ¿qué? De la palabra que es Jesús, que es el verbo. Todo nos lleva a Él, todo nos lleva siempre a Él, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es Él y solamente Él el que puede iluminar y guiarnos para vida eterna. No solamente nos limpia para vida eterna, no solamente Jesús es la luz que limpia tu pecado y el mío, a través de la obra en la cruz y nos restaura, sino que también es aquel que guía nuestro camino como lumbrera. Y es a través de su palabra. Lo reitera nuevamente o lo repite nuevamente el Salmo 119, ahí mismo en el capítulo, versículo 130. Si alguien nos puede leer el versículo 130 de ese mismo Salmo 119. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Lo leo nuevamente, muchas gracias, hermana. La exposición de tus palabras, o sea, tu palabra, que es Jesús, alumbra. Tú no quieres vivir en oscuridad. Tú no quieres vivir en incertidumbre. Tú no quieres vivir como la persona que se levanta desorientada y no sabe dónde queda un baño en la noche. Hay que caminar a la luz de la palabra. Hace entender a los simples. Esa referencia hace entender a los simples, a los que son realmente humildes, que son conscientes que necesitan ¿de qué? De una guía, de una orientación. Cuando tú no eres consciente que necesitas algo que te enfoque, algo que te oriente, pues evidentemente te vas a dejar llevar por tus propias convicciones, por tus propias emociones, por lo que tú piensas, por lo que tú crees, por lo que el mundo te dice, por lo que te dice posiblemente hasta tu papá, tu mamá, tu pareja. No con de pronto malas intenciones. El problema es que son seres humanos igual que tú y se han equivocado igual que tú, sin decir que no aprendamos de la experiencia. Pero la única verdad absoluta y la única luz que puede guiar tu vida y la mía es ¿cuál? La palabra. Solamente la palabra, hermano. De ella. Y solamente de ella. Este fin de semana tuve un espacio con unas misioneras, se hacen llamar así, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una venía de El Salvador y otras sí son colombianas. Son los llamados mormones. Cuando hablaba con ellas de manera pues obviamente muy amable y muy cordial, porque en ningún momento uno debe ser tampoco hermanos, y aclaro eso, no es que usted no es cristiano, entonces le cierro la puerta y adiós, lárguese de aquí. Eso no representa el amor de Dios. Cuando me sentaba con ellas en una cafetería, notaban que lo que hablábamos durante todo el tiempo, yo les decía, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra? Desafortunadamente, y obviamente orando también por ellos, gran parte de esta organización que arrancó por ahí en 1820, hace 2 siglos, con un señor que se llamó Joseph Smith, que había leído sobre él obviamente hace rato, gran parte de lo que ellos ven es porque ellos tienen una junta de 12 ancianos y tienen toda una jerarquía en su organización. Entonces, como ellos visionan, ellos creen, ellos todavía tienen revelaciones, ellos todavía tienen interpretaciones. Entonces, basan en parte de la Biblia,
parte del libro Mormón, parte de la Perla de Gran Precio y parte de Pactos y Doctrinas, más las revelaciones que tengan ahorita sus máximos dirigentes allá en, esto queda en Utah, Estados Unidos. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque aquí es lo que crean ellos y cómo lo interpreten ellos con base a eso que creen. Y están súper adoctrinados. No sé si ustedes han notado que ellos tienen prácticamente su mente ya muy organizada para hablar de cierta manera y decir las cosas de cierta manera. Todo el tiempo lo que yo les decía es, acá no importa lo que yo diga. Acá no importa lo que un hombre o una organización diga. Acá es lo que esté en la palabra. Porque la palabra es la única que nos puede guiar. Es la única que es lámpara para nuestro camino. Es la única que nos permite, como dice acá, la exposición a tus palabras. Y lo que estamos haciendo aquí en este momento, hermanos, es tener mayor capacidad de poder conocer cómo se vive en este mundo a la luz de ¿qué? De la palabra. No porque lo diga David, no porque lo encontré en internet, no. Esto es lo conforme a la palabra y es la única que nos puede guiar. Vámonos ahora para confirmar nuevamente de que es guía, que la palabra es guía y la luz es guía para vida eterna. Salmo 37. Salmo 37, versículos 5 y 6. Si alguien lo puede leer, por favor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Muchas gracias. Lo voy a leer, me pareció muy buena esta traducción de la Nueva Versión Internacional. Dice, encomienda al Señor tu camino. Son los mismos, pero en otra traducción. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol a mediodía. Nuevamente hace referencias que nuestros caminos deben estar guiados por la luz. Dice, hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Si tu vida y la mía están buscando realmente no andar en tinieblas, la única forma de hacerlo es siguiendo una luz. Y esa luz es Jesucristo. Solamente Él. Solamente Él. No como nos parezca, porque el corazón es engañoso. No como nos lo digan otras personas, por más de que nos quieran o tengan buenas intenciones. Siempre es conforme a la palabra. La guía, nuestro manual, nuestra constitución, nuestra carta magna, nuestros estatutos, es este libro. Todo lo que esté aquí es nuestra guía. Difícil entender muchas cosas, evidentemente. Lo dice Pablo, el mismo Pablo lo dice. El mismo Pedro, en una de sus cartas, dice que Pablo escribe cosas muy complejas, muy difíciles de entender. Solamente es Él, a través del Espíritu Santo, el que nos guía para poder interpretar y entender su palabra. Pero solamente ajustados y ceñidos y amarrados a la palabra. Alguna otra vez en otro espacio que tuve con unos testigos de Jehová, cuando intentamos hablar, que ellos tienen la Biblia con modificaciones y convenientemente la cuadran de una manera para no ver a Jesús como Dios, los testigos de Jehová. Cuando nos sentamos a hablar también, de una manera también muy amable y muy cordial, me dijeron al final lo siguiente, pues obviamente no estuve de acuerdo con las posiciones de ellos frente a Jesús. Me dijeron, David, usted es muy celoso de la palabra. Así debemos ser, hermanos. Y cada vez más. Porque con base a esto es que definimos qué es realmente verdad y qué no. Solamente la palabra es la única que nos guía a ese camino de eternidad. Solamente la palabra es la única luz a nuestro camino para saber a dónde tenemos que andar y cómo tenemos que andar. Solamente la palabra. Y lo complementamos con el Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Si notan, en todos los versículos que hemos leído siempre dice luz, resplandecer, alumbra, lumbrera. En todos estos versículos que hemos leído en los Salmos dice lo siguiente: si tú sigues la palabra, si tú te dejas guiar por la palabra, si tú amas la palabra, que es Jesucristo, lo que Él nos enseñó, tú no estarás andando en tinieblas, estarás andando en luz. Seguir la palabra, leer la palabra, interiorizar, asimilar, aprender, comprender, reflexionar, analizar diariamente la palabra, es la única que nos guía en un camino de oscuridad. Es la única, hermanos, es la única. Por ende, la palabra también es luz de guía para vida eterna. No solamente nos limpia, sino que también nos guía para vida eterna.
Jesucristo, que es la luz, nos limpia, y Jesucristo, que es la luz, nos guía para vida eterna. Por eso es que Él es el único camino. Rápidamente, y para que cada uno lo interiorice dentro de sí mismo, que cada uno, si de pronto alguna de estas preguntas lo pone a reflexionar o a pensar, la respuesta a cada una de estas preguntas que voy a leer rápidamente es: guíate por la palabra, guíate por la palabra, guíate por la palabra. Cada uno lo puede pensar y analizar hacia sí mismo. ¿Necesitas guía en tu vida? Guíate por la palabra. ¿Tienes preguntas en tu vida? Guíate por la palabra. ¿Tienes inquietudes en tu vida? Guíate por la palabra. ¿Tienes desesperanza en momentos en tu vida? Guíate por la palabra. ¿No sabes qué decisión tomar? Guíate por la palabra. ¿No sabes cuál es el propósito de tu vida en este mundo? Guíate por la palabra. ¿No sabes qué camino seguir? Guíate por la palabra. ¿Tienes incertidumbre frente a tu esposa, tu familia, tu trabajo, tu profesión, tu vida? Guíate por la palabra. ¿Tienes vacíos en tu vida? Emocionales, personales, familiares, espirituales, de pareja. Guíate por la palabra. ¿No sabes cuál es la verdad frente a todo lo que te dice este mundo? Guíate por la palabra. ¿No sabes para dónde va este mundo? Guíate por la palabra. ¿No sabes quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás acá? Guíate por la palabra. ¿No sabes para dónde vas? ¿Qué hacer? ¿Qué rumbo tomar? ¿Qué viaje o para dónde debo ir a vivir? Guíate por la palabra. ¿No sabes por qué actúas así? ¿Yo por qué me comporto así? ¿Yo por qué soy así? Guíate por la palabra. ¿No sabes por qué actúan así contra ti? Venga, ¿y por qué son así? ¿Por qué mi mamá? ¿Y por qué el jefe? ¿Y por qué mi esposa? ¿Y por qué mis hijos? Guíate por la palabra. Si tú no sabes quién es el ser que vino a pagar por ti hace 2000 años a esta tierra, guíate por la palabra. Guíate por la palabra. Solamente en Jesucristo, y como lo leíamos ahorita en Juan 1:1, el verbo se hizo carne. Jesús, que es toda la palabra, se materializó y estuvo aquí hace 2000 años y volverá. Él, si quieres conocerlo a Él y dejarte guiar por Él, dejarte amar por Él, dejarte salvar por Él, dejarte orientar, aconsejar por Él, guíate por la palabra. Segundo elemento, hermana. Ahorita cantamos: dejaste el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz y mi deuda pagada. Muy bonito ese coro ahorita que lo estaba interpretando ahorita y analizando, y evidentemente el ser que es todo luz y que está en un trono bajó a esta tierra a ser luz del mundo, que ahorita lo vamos a leer, y a mostrarnos a través de su obediencia y su misericordia que es el único que nos puede dar vida eterna. Entonces, segundo elemento, la luz no solamente nos limpia, sino que la luz también nos guía. Vamos al tercero, que es reflejar, que refleja. Nos limpia, nos guía y nos refleja o reflejamos su luz. Reflejamos su luz. ¿Alguien aquí sabe por qué la luna ilumina en la noche? ¿Sabe por qué la luna tiene luz? Bueno, realmente no tiene luz. Porque es el reflejo del sol. ¿Cómo así, David? ¿La luna no ilumina, pues? No, la luna ilumina porque el sol refleja su luz sobre la luna. Si no, la luna no tendría luz. O sea, la luna no la vería. Pero, entonces, David, ¿por qué cuando no se ve la luna, entonces dónde está el sol? Precisamente es porque la Tierra en ese momento estaría tapando la luz del sol y no le llega luz a la luna, pues que la luna no la vemos. Y cuando está la luna llena es porque la parte, el ángulo donde está la luna, permite que le llegue la luz del sol y la refleja toda. Por eso es que la luna alumbra, o si no, la luna no alumbraría. ¿Por qué estoy contando eso? Porque la luna no tiene luz propia. La luna lo único que hace es que reflejar la luz del sol. Que de hecho hay una parte, si no estoy mal, en Malaquías, que dice que habla de un sol de justicia. En Malaquías. ¿Ese sol de justicia es quién? Jesús. ¿Por qué estoy tomando el ejemplo de la luna? Porque ustedes y yo debemos ser ¿qué? Lunas. Que reflejemos la luz del sol de justicia, que es ¿quién? Jesús. Ahorita también cantábamos un coro haciendo referencia a que ya no necesitáramos luz, que no habrá luz. Sí cantábamos ahorita. Porque de hecho en Apocalipsis dice que en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo ya no existirá el sol. ¿Por qué no existirá el sol? Porque ¿quién será el que alumbrará nuestras vidas en esa vida eterna y en su presencia? Jesús. Él es ese sol. Entonces, ¿qué somos nosotros? Lunas. ¿Y qué hace la luna? Reflejar la luz del sol.
O sea que la luz no solamente nos limpia, la luz no solamente nos guía, la luz también debemos ¿qué? Reflejarla, transmitirla. Así como cuando usted coge, cuando uno ve muchas veces una luz que pega en un espejo y rebota en el piso o en otra superficie. ¿Qué hacemos nosotros cuando realmente esa luz nos está impactando? Esa luz nos está proyectando. Tenemos que reflejarla, transmitirla, replicarla. Que otros vean en nosotros esa luz que nos ilumina. Obviamente, si estamos en la oscuridad, ¿vamos a tener reflejo de una luz? No. Entonces, esa luz, así como la luna, que refleja la luz del sol, que no tiene luz propia, así debemos ser nosotros, reflejando la luz de aquel que nos llamó para vida eterna. Si alguien nos puede colaborar leyendo, por favor, donde nos va a mostrar que nosotros debemos reflejar esa luz, que es Dios, que es Jesucristo. Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, del versículo 14 al 16. Mateo, capítulo 5, del versículo 14 al 16. Si alguien nos lo lee, por favor, en voz alta. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchas gracias, Albeiro. Dice acá que nosotros somos la luz del mundo. Podría sonar a una contradicción si ya habíamos leído en Juan 8:12 que dice que Jesús es la luz del mundo. Bueno, entonces ¿entonces es Jesús o somos nosotros la luz? Jesús es la luz. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Reflejar la luz. Por eso es que dice que nosotros somos la luz del mundo. De hecho, en esa parte en Juan hace concordancia con esa parte en Mateo, haciendo referencia a ¿qué? Que nosotros proyectamos luz no por nuestra propia luz, no es porque sea una luz de nosotros, sino que es la luz de ¿qué? Del reflejo, como uno obviamente ve cuando algo proyecta luz que refleja. Nosotros somos como un espejo, como la luna, que refleja la luz ¿de quién? De Jesús. Nosotros somos la luz del mundo. Y dice ahí, para que vean, ¿quién es el resto donde se proyecta la luz? Para que vean vuestras buenas obras. Nosotros no somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Que transmitamos realmente que hemos sido llamados a vida eterna. Si tú en tu trabajo, si en la escuela, si en el colegio, si en la universidad, si en la calle, si en el bus, si en un taxi, eres otro más del mundo o igual al mundo, y no quiere decir que tengamos que salir con una pancarta diciendo yo soy cristiano y creo en Jesucristo, no, pero es bonito cuando por Jesús, no por mérito de nosotros, alguien te pregunta, ¿tú eres creyente? Es especial cuando está reflejando la palabra y a Jesucristo como tal en tu vida. Y puede que así no te lo diga nadie, porque la idea no es que alguien te lo diga. Que tanto tú eres consciente que estás transformando tu hogar, tu casa, a tu vecino, que en ocasiones puedes tener diferencias con él, a tus compañeros en el colegio, en la escuela, en la universidad, tus compañeros de trabajo, aún aquel que posiblemente en algún momento te declaró como enemigo, o que tú lo declaraste como enemigo. ¿Qué tanto realmente estás reflejando a Jesucristo en esta tierra? ¿Qué tanto realmente vives conforme a lo que Jesús espera en tu vida y en la mía? ¿Qué tanto realmente somos llamados a reflejar esa luz que es Jesucristo? Alguien que pueda leer Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, para seguir viendo cómo reflejamos la luz de Jesucristo. Hechos, capítulo 13, del 47 al 48. Esto lo está diciendo Pablo, acá lo está hablando Pablo. Hechos, capítulo 13, 47 y 48. Versículos 47 y 48, Hechos, capítulo 13. No porque así nos ha amado el Señor. Mandado. Sí, nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles
Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron a todos los que estaban ordenados para vivir para la vida eterna. Muy bien. Ahí Pablo lo que está diciendo es que ustedes y yo, para que no pensemos que únicamente Pablo, porque era el apóstol de los gentiles, únicamente él tenía responsabilidad. David, ¿qué son los gentiles? Todos aquellos que no somos judíos, o sea, el resto del mundo, el resto de pueblos, el resto de naciones. Esos son gentiles. No porque sea gentil, buena gente, chévere, no. Gentil es que somos el resto del mundo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? En Hechos, dice: te he puesto para luz de los gentiles a fin de que sea salvación, para salvación hasta lo último de la tierra. Ustedes y yo tenemos una responsabilidad cuando esa luz nos ha limpiado y esa luz nos ha guiado, ¿a qué? A reflejar a Jesucristo, a llevar el evangelio, a llevar la salvación. De hecho, aquí Pablo está citando a Isaías, 650 años antes de Jesús. Cuando en Isaías, estoy hablando de Isaías, no lo voy a leer, pero lo voy a explicar, en Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7, Isaías 49, 6, Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7, Isaías 49, 6, ahí Isaías está hablando de que Dios, Jehová, iba a poner a Jesús como luz a las naciones, haciendo referencia a que los gentiles, nosotros, ustedes y yo, que no somos judíos, íbamos a tenerlo a él como salvación. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que ustedes y yo reflejamos esa luz y que por ende, ¿qué? Transmitimos la salvación al mundo. Ustedes y yo somos responsables de poder reflejar, de poder convertirnos en una luna o en un espejo que refleje la luz. Ustedes y yo. No solamente en espacios que les dije ahorita físicos, aún en redes sociales, aún en medios digitales. ¿Quiénes somos? ¿Qué estados ponemos? ¿Qué representamos nosotros para el mundo? ¿Ven algo diferente en nosotros? No porque seamos especiales nosotros, sino porque reflejamos esa luz de Jesucristo. Y no solamente nos limpia, nos guía, sino que también la reflejamos, y eso lo vuelve a repetir, reiterar Pedro en, hermano. Yo le agradezco mucho, me gustó mucho la iglesia, la verdad no puedo seguir viniendo muy de seguido, de pronto le dejo un numerito para que usted pida permiso porque yo soy de una fundación. Qué bueno. La verdad me gusta mucho esto acá porque lo veo pues como imágenes pues dibujadas que son como... Y te llegó el mensaje de la palabra, que es lo más importante. Me llegó el mensaje y me gusta mucho escucharlo porque es un buen predicador. Listo, muchas gracias a todos, gracias a Dios. Por favor, yo me voy a ir y se me quedaron unos mensajes y apenas yo salga, por favor, cuando van a orar, yo me llamo Dorates García Morales y oren por mí. Estoy tirando una fuerza de voluntad, un cambio pues de las drogas y estoy muy bien listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por venir a acompañarnos. Muchas gracias. Amén. Otro día me quedo que estoy punto listo. Listo. Hasta luego. Ya para ir, muchas gracias por tu visita. Muy agradable. Para terminar de cerrar esta parte de que Dios también nos llama a reflejar su luz, vamos a irnos a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La leo rápidamente para todos. Dice: pero ustedes, o sea, los que fuimos llamados por Jesucristo, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Hago la claridad, ninguno de eso de yo soy escogido, sacerdocio, no es por nosotros, es por Él. Pueblo escogido, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, ¿de qué? De las tinieblas a la luz admirable. Nuevamente, hermanos, volvemos a caer en lo mismo. Luz. Ya no vivimos en oscuridad, ya vivimos en luz. Y si tú vives en luz y tú ves que otros viven en oscuridad, tú, si realmente estás llamado por Jesucristo, ¿qué vas a querer hacer? Compartirles esa luz. Transmitirles ese mensaje, no actuando como ellos actúan. Haz que este se comportó así, haz que este me dijo así, haz que este como me trató. Entonces, si nosotros ya estamos en luz y fuimos llamados, como lo dice ahí en Primera de Pedro, un linaje escogido, un real sacerdocio y nación santa, pueblo que pertenece a Dios,
para que proclamen, para que difundamos, para que demos a conocer, para que transmitamos, para que comunicamos quiénes somos a través de alguien que reflejó esa luz en nosotros. Porque ya no estamos en luz, sino ya no estamos en tinieblas, sino en luz. Entonces, hermanos, y ya finalizo con eso. Hermanos, ya sabemos que la luz es Jesús. Hermano. Es que estaba recordando un versículo de 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Excelente versículo, hermano. Ahí hace referencia hecho a la analogía de un espejo que nos vamos reflejando y nos vamos pareciendo ¿a quién? A Él. Muchas gracias, hermano. Excelente versículo. Con eso entonces hemos aprendido hoy, hermanos, y reflexionado sobre la palabra que cuando Jesús nos dice yo soy la luz, Él es la luz, representa que nos lleva a vida, porque Él es la vida. Esa luz transforma tu vida y la mía, porque si estamos en oscuridad estamos desorientados, perdidos, con dolor, y como lo vamos ahorita, significa también muerte. Que esa luz nos limpia de pecado, que esa luz nos restaura, que esa luz es la guía a través de la palabra para poder caminar en este mundo hacia Él. Y que esa luz nos lleva a resplandecer, a replicar, a que nosotros transformemos la vida de otros, porque esa luz se proyecta a nosotros y llega al resto de nuestra casa, de nuestro vecindario, el lugar donde estemos. Finalizo con algo que dijo el profeta Isaías respecto a esa luz que llegó al mundo. Vamos a leer, para terminar, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Del versículo 1 al 7. Isaías capítulo 9, del versículo 1 al 7. Habíamos acabado de leer 1 de Pedro 2:9. Ahora vamos a leer, para terminar, ese mensaje tan importante que Jesús nos dejó hace 2000 años a través de Juan diciendo yo soy la luz, leyendo en el Antiguo Testamento, 650 años antes de que llegara Jesús a la tierra. Isaías capítulo 9, de hecho alguien tiene un título ahí en el capítulo 9. Nacimiento y reinado del Mesías. Vea lo que escribió Isaías sin haber conocido a Jesús directamente. Cuando Isaías existió, no existía Jesús. Fue 650 años antes de Jesús. O sea, más de 6 siglos. Isaías escribió lo siguiente. Y esto nos termina, y espero, hermano, que lo haya puesto a pensar a cada uno de ustedes si estamos acercándonos a esa luz ultravioleta, a esa luz que transforma nuestras vidas, que nos limpia.